Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para contrastar los puntos de vista en Colombia, donde el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN aseguró que apoyará un alto el fuego bilateral que abra paso a la retoma de conversaciones de paz, esta vez con el gobierno de izquierdas de Gustavo Petro. Los intentos anteriores de negociación con el ELN, que cuenta con unos 2.400 combatientes y que está acusado de financiarse a través del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, no han avanzado en parte por la disidencia entre sus filas. Así las cosas, ¿cuál es la expectativa alrededor de los nuevos diálogos en el marco de la llamada paz total? Lo conversaremos en un momento. Y para ello nos acompañan Iván Cepeda, quien es el senador del gobernante Pacto Histórico, y Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático de Oposición. Gracias a nuestros invitados y a nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES y Ángela Go F24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral El Debate F24 y en YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Además, saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. No olviden que todos nuestros contenidos los pueden encontrar disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Para entrar en materia, vamos a recordar el pronunciamiento del ELN sobre un posible cese de hostilidades. Nosotros partimos de un hecho. Hay que construir sobre lo construido. Si nos funcionó hacer una ronda de diálogo bajo el cese bilateral, pues vale la pena repetir esa experiencia porque fue algo positivo. Y en el marco de esta noticia hay otro asunto que ha cobrado relevancia y es la participación del gobierno venezolano como garante del proceso que se confirmó esta semana. Escuchemos. Y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez en su tiempo para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante. Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Y vamos a comenzar con las preguntas. Primero quisiera la opinión de Iván Cepeda, que habla por la parte del gobierno. Iván, gracias a usted por estar con nosotros. Y empecemos por Venezuela precisamente. La retoma del contacto y de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro han sido objeto de críticas de la oposición del país. ¿Por qué entonces elegir precisamente a ese país como garante de un eventual proceso con el ELN? Gracias, Ángela, y un saludo al representante Cadavid. Bueno, en realidad no es una designación nueva. El gobierno de Venezuela ha fungido como garante del proceso de paz con el ELN y también lo hizo en su momento con las FARC en distintos momentos. Su acompañamiento y ayuda al proceso contribuyó en el caso de las FARC a firmar el acuerdo de 2016 y en el caso del ELN contribuyó en la fase exploratoria del proceso que se truncó bajo el gobierno del expresidente Duque a llegar a una agenda y avanzar en esas conversaciones. Así que independientemente de las valoraciones que tengamos del sistema político en Venezuela y las contradicciones que hay hoy en ese país, para efectos de la paz de Colombia, esa contribución ha sido una contribución eficaz que ha permitido avanzar en este campo. Y la misma pregunta quisiera entregarla a Hernán Cadavid, el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Hernán, lo escuchamos. Bueno, Ángela, un saludo. Gracias por esta invitación al senador Iván Cepeda. También un saludo. Mire, yo creo que es un gran error el planteamiento que se hace en este momento de reinicio del diálogo con el ELN, que es necesario. Nosotros estamos de acuerdo, la paz se necesita, nosotros no estamos en desacuerdo con ese planteamiento, pero estos procesos necesitan legitimidad del pueblo colombiano. Y en Colombia hay un gran rechazo por el régimen de Venezuela.
responsable de que más de 6.5 millones de personas estén por fuera de su país, de esas 1.8 en Colombia. Aquí podemos evidenciar lo que por consecuencia política han sufrido esas personas y no se entiende cómo entonces un mandatario señalado o no reconocido en muchos países del mundo y señalado como violador de derechos humanos es ahorita designado como garante de un proceso de paz que no logra estabilizar su país, que tiene grandes señalamientos por maltrato a los derechos humanos y la violación a los derechos humanos, y ahora nos dicen que la cuota inicial del reinicio de diálogos con el ELN es ponernos a Nicolás Maduro como garante de eso. Si esos son los caminos, Ángela y televidentes, créanme que no va a haber mucho apoyo popular a un proceso de negociación que se puede necesitar, pero no en esos términos. Bueno, sin embargo, yo quisiera mencionarle, Hernán, un escenario, y es que una realidad es que el ELN opera ampliamente en la frontera con Venezuela. Pese a todo, aquí le pregunto, ¿era inevitable invitar a Venezuela a participar en la solución de un conflicto que finalmente afecta a sus fronteras, que finalmente afecta a dos países que son vecinos? Y bueno, pues claro, también aclararles a nuestros televidentes que fue el propio Gustavo Petro quien envió la carta de invitación a Nicolás Maduro para que se uniera pues a este proceso como garante. Por supuesto que es necesario tener en cuenta a países vecinos, no solamente a Venezuela, también a Ecuador. En los sitios de frontera también hay presencia de grupos ilegales, en casos del ELN. Uno de los grandes problemas que tiene el ELN es que no tiene una unidad de mando, que es un poco distinto a lo que podía suceder con las FARC. Aquí no se sabe con quién se va a negociar, si con el Comando Central que está en Cuba o con los comandantes de los bloques que están operando en Colombia. Hay una diferencia fundamental con lo que sucedía con las FARC. Pero para responderle a su pregunta, una cosa es tener en cuenta, digamos, a los mandatarios o gobiernos vecinos, y otra muy distinta es darle la calidad de garante de paz y un protagonismo internacional que, como lo repito, no es porque lo opine un partido de oposición en Colombia o lo digamos nosotros, es porque en gran parte del mundo el régimen de Maduro es señalado de violar derechos humanos y ahora lo levantamos internacionalmente, lo elevamos internacionalmente, le damos una figuración de un mandatario que está altamente cuestionado. Senador Cepeda, ¿usted quisiera hacer alguna réplica? Sí, llevamos 4 años de suspensión de los diálogos con el ELN. El anterior gobierno del expresidente Iván Duque decidió romper con esas conversaciones e igualmente decidió romper toda relación con Venezuela, no solamente de índole política y diplomática, sino también comercial. Y ahí están pues los resultados de esa política. El ELN se ha fortalecido, es un hecho. Hoy está presente en más territorios, hoy tiene más integrantes y tiene más capacidad de daño. Y la ausencia de relaciones con Venezuela se tradujo en una agudización de los problemas en la frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela, que es una frontera pues, de una gran extensión, es uno de los lugares con más violencia en el territorio nacional. Entonces, definitivamente la política del aislacionismo y de la ruptura de la búsqueda de la paz no ha conducido a nada bueno. Podemos hacer una discusión amplia, tal vez en otro programa, sobre la naturaleza del sistema político y del régimen en Venezuela, pero para efectos de la paz, que es lo que en este caso interesa, la participación de Venezuela ha mostrado, lo reitero, un efecto benéfico. Se logró un acuerdo de paz con FARC, en parte precisamente por esa participación. Bueno, lo cierto aquí, y respetando cada una de las posturas, es que se está intentando una fórmula distinta a la que se intentó en los últimos gobiernos que tuvo Colombia. Y aquí paso a mi siguiente pregunta, y es que Pablo Beltrán, quien encabeza la delegación del ELN en Cuba, dijo que él y que otros delegados en La Habana, desde que fracasaron las conversaciones en 2019, podrían regresar al país en las próximas semanas. ¿Qué se sabe de las garantías de seguridad que les ofrecerá el gobierno y las condiciones actuales, pregunto,
puntos son las correctas para sentarse a discutir una eventual desmovilización? Y quisiera comenzar esta pregunta con el representante del Centro Democrático. Ángela, le contesto, pero no sin dejar de mencionarle lo siguiente, y es que es cierto que el gobierno anterior rompió las conversaciones con el ELN, pero es muy importante decir que fue posterior a un ataque terrorista del ELN en el marco de plena negociación contra una escuela de la policía donde fallecieron 22 cadetes, no tenían ni siquiera condición de combatientes y murieron 22 jovencitos. Esa fue la causa de la ruptura y desde ese entonces están refugiados en Cuba. Y si están dadas las condiciones para que ellos retornen al territorio colombiano, pues nos tendrá que contestar el gobierno actual. En la medida que no es solo el ELN que ha crecido y se ha expandido sobre la base fundamentalmente del narcotráfico, sino que hay otros 5 o 6 grupos que han generado gran violencia y que siguen captando territorio en el país. Pero que además el ELN ha manifestado que en esa ansiedad que ha planteado el gobierno de querer negociar con todos estos grupos, el ELN le ha dicho, a mí no me vaya a juntar con bandas criminales. Inclusive rechazó el mecanismo del proyecto de ley de orden público que ha defendido el senador Cepeda y que tiene vacíos, en mi opinión, y el ELN dice que este no es un mecanismo sólido. Por tanto, ellos serán los que tengan que responder si se sienten en condiciones de volver y el gobierno a decirles si tiene las condiciones para protegerlos. Senador Cepeda, ¿su respuesta? Bueno, no, nosotros creemos firmemente en la posibilidad de superar el conflicto armado mediante un diálogo y mediante un acuerdo de paz. Es cierto, en estos procesos siempre hay momentos muy difíciles. Lastimosamente, la confrontación armada en Colombia trae hechos que son absolutamente execrables, pero la única manera de acabar con ellos es precisamente ponerle punto final a esa confrontación que lleva ya más de 6 décadas en Colombia. Así que la política de guerra sin cuartel, repito, a lo único que ha traído es a más violencia en Colombia, a que se pluralicen los grupos y se multipliquen en los territorios, y el gobierno que ha entregado la pasada administración, el país que ha entregado la pasada administración es un país sembrado de violencia, porque no tuvo una política de paz, porque renunció a implementar debidamente el acuerdo que se suscribió en 2016 con la guerrilla de las FARC, y porque no hizo, a diferencia de otros gobiernos, tal vez es el primer gobierno en los últimos 40 años que no hizo un solo esfuerzo para buscar la paz en el país. Bien, en todo caso, senador Cepeda, hay incertidumbre generada por el hecho de que pueda producirse un nuevo alto el fuego y que este alto el fuego se respete, se cumpla y que lleve efectivamente a un avance en unas nuevas conversaciones. El alto el fuego anterior sucedió alrededor del año 2017 y Beltrán lo ha calificado como un momento que fue positivo y que por lo tanto tendría que repetirse, y pues para allá vamos como se están planteando las cosas con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted qué opina? ¿Fue positivo lo que sucedió en 2017? En 2017 vivimos 2 meses en los cuales decrecieron de una manera pues muy significativa los atentados y acciones militares del Ejército de Liberación Nacional y bajaron los índices de violencia en el país. Así que creo que el alto al fuego es una fórmula para avanzar en el proceso de paz que ofrece un alivio a la situación de comunidades que se encuentran hoy en medio del conflicto armado. Este no es un problema simplemente de una táctica de negociación, es un problema de garantizar la vida de muchas poblaciones que están hoy, repito, en medio del fuego y de la confrontación militar. Y su opinión, por favor, Hernán Cadavid. Mire, Ángela, la preocupación es ¿cuál? Que si Colombia tuviera solamente el desafío del ELN enfrente, uno diría puede ser, digamos, conducente, un cese al fuego. Pero lo acababa de mencionar, yo creo que hay estimaciones entre 5 y 6 conflictos con grupos en Colombia, entre esos un gran grupo de las disidencias de la FARC, de miembros que estuvieron y recibieron todas las garantías en la negociación que se suscribió en 2016 y que muchos de sus cabecillas luego reincidieron en el narcotráfico. El senador Cepeda sabe que eso es así, que muchos de ellos se asentaron en Venezuela,
hoy están constituidos como un gran grupo, las disidencias de las FARC. Luego está el Clan del Golfo, grupo dedicado al narcotráfico, a la extorsión, a la minería ilegal, los llamados caparros. Está, por supuesto, el ELN. Por tanto, cuando se ha hablado de un cese bilateral o multilateral, si eso implica también la parálisis del Estado en el accionar de la fuerza pública, pues es bastante preocupante, porque estaríamos dejando de actuar también sobre grupos que no están en el marco de una negociación y que no podrían estar en el marco de una negociación en términos como se quiere adelantar con el ELN. Por tanto, yo sí aprovecho este medio para decirle al gobierno y a la bancada de gobierno en qué consiste el llamado cese multilateral, porque si eso implica la parálisis de la acción de la fuerza pública contra todos los grupos al margen de la ley en Colombia, le estaríamos dando vía libre al delito en este país, y creo que eso sería un gran error estructural para lo que viene a futuro. Representante, ¿y no le parece que ahí también hay que tener en cuenta la expectativa que existe con otros grupos ilegales? Durante el primer mes de la presidencia de Gustavo Petro, que se acaba de cumplir, él hizo declaraciones en las que afirmó que ha recibido cartas de otros grupos que también podrían estar dispuestos a negociar. ¿No cree que esta también podría ser una oportunidad, digamos, para englobar estos conflictos y abrir esta nueva fórmula también para ellos? Ángela, es el mismo ELN, manifestaciones públicas, quien no se quiere dejar englobar, para utilizar sus términos, en una negociación conjunta. Además, porque los grupos tienen connotaciones políticas o jurídicas distintas. No se puede negociar ni brindarle los mismos términos a una banda criminal dedicada simplemente al delito de narcotráfico, que es, en mi opinión, lo que está haciendo el ELN también en la práctica. Pero se le va a dar seguramente una connotación política porque ellos no van a dejarse desnivelar de los términos en que fueron tratadas las FARC, en términos políticos. Por tanto, son ellos mismos los que se están excluyendo de esa misma vía. Y lo segundo es que siento yo una gran ansiedad por parte del gobierno nacional de tratar de resolver los temas con estos grupos al margen de la ley de manera inmediata, y eso puede costarles en su metodología y procedimientos, que ni con el uno ni con el otro. Pero insisto, este no es un vaticinio mío que quiera que las cosas salgan mal. Son los mismos grupos al margen de la ley, especialmente el ELN, del cual estamos hablando, el que ha dicho: a mí no me vaya a juntar con bandas criminales que ni somos lo mismo ni nos van a tratar igual. Por tanto, creo que el gobierno ahí tiene un gran problema, que no le ha anunciado al país cuáles son los términos que trataría con unos y con otros. Señor Cepeda, ¿usted qué opina de este asunto? Porque lo que sí puede ser cierto, y podemos estar de acuerdo los tres, es que es una gran apuesta la que está haciendo el gobierno Petro, y pues una gran apuesta implica también grandísimos riesgos, y como tiene oportunidades de ser exitosa, pues también tiene todas las oportunidades de fracasar. ¿Ve esto usted como una puerta hacia negociaciones o hacia búsqueda de esa paz total con otros grupos ilegales? Ángela, es que estamos en el fracaso. Es decir, cada día están matando en Colombia a un líder social. Estamos viendo masacres en todo el país. Y el país está cansado de la guerra. Así que esa vía está agotada, es la vía del fracaso, y hay que trabajar en la paz. Y si el representante Cadavid dice que estamos ansiosos por trabajar por la paz, tiene razón, porque perdimos 4 años en los que no se hizo un solo esfuerzo por acabar el conflicto armado, y repito, aquí están los resultados que él mismo describe claramente. Tenemos 5 o 6 confrontaciones que son gravísimas en Colombia hoy y que no existían hace 4 años. Así que es necesario definitivamente una política como la que hemos planteado, que no es mezclar todo con todo. No es meter y englobar al ELN con las bandas del narcotráfico. A unos grupos que tienen naturaleza política o que tienen un origen político de su alzamiento armado, se propone una negociación, a otros un acogimiento a la justicia. Son 2 vías claramente diferenciadas. Ahora que el ELN y esos otros grupos tengan que ver con el narcotráfico, pues lo que aquí habría que decir es que el narcotráfico permea a toda la nación, incluyendo al propio Estado.
El Estado está corroído por la corrupción y por el narcotráfico. Así que este es un problema que tenemos que resolver también de manera global, con un tratamiento distinto al que ha sido el de la guerra tradicional contra las drogas ilícitas, que también ha arrojado como resultado un inmenso fracaso. Bueno, y ahora para evaluar la situación que sucede, por ejemplo, en el norte del país, donde hay presencia de varios grupos criminales, entre ellos el ELN, entre ellos el Clan del Golfo, tenemos que hablar necesariamente de un tema histórico y es esa necesidad urgente de atender las regiones rurales olvidadas, culturalmente desprotegidas, sin control del Estado, donde hay total espacio para la delincuencia y para los crímenes y para las violaciones a los derechos humanos. Y de hecho hay una gran crisis en el norte del país en este momento por esas violaciones y por las amenazas y asesinatos de líderes y de lideresas sociales. Un cese en fuego, senador Cepeda, podría facilitar una llegada del Estado a estas zonas, que además está, por supuesto, entre las grandes promesas de Gustavo Petro y es, lo dijeron el día de la posesión, el gobierno de los nadies. Sí, yo creo que es ahí donde radica el problema. Y esa es la invitación que le hago al representante Cadavid y a la oposición, a que más allá de estas discusiones sobre cómo se lleva a cabo una negociación de paz, hablemos sobre cómo resolvemos la pobreza endémica que hay en los territorios en Colombia, de poblaciones que están sumidas en el atraso, rodeadas de una naturaleza exuberante, pero que no tienen posibilidades de cultivar productos agrícolas, alimentos, para resolver la situación tanto de esas comunidades como del país. Es un absurdo que en Colombia haya pobreza en las zonas rurales con semejante riqueza natural. Y ese sí es un problema que debiéramos intentar resolver de manera mancomunada quienes estamos en el gobierno y también en la oposición, porque esa es la raíz histórica del conflicto armado colombiano y de la violencia y del propio narcotráfico. Claro, pero también entiendo ahora al representante de la Cámara y me pongo en sus zapatos para que me dé usted su visión sobre esta pregunta, y es que también hay quienes dirían que un cese el fuego pues es una oportunidad para que vuelva la delincuencia aún con más fuerza, con mucho menos control del poco que tal vez ya se estaba ejerciendo. ¿Usted qué opina? Mire, lo primero es que ante las palabras del senador no puede quedar planteado como si es que a nosotros no nos importara resolver los problemas de pobreza en este país. Permitir que en la medida que haya una inversión razonable, importante, pues a la vez eso se refleje en una política social que permita sacar a las personas de la pobreza. Yo creo que todos buscamos lo mismo, tal vez habrá muchas diferencias en las formas, pero estamos en el mismo propósito. Aquí no hay, digamos, una esquina que quiera dejar a una gente en la pobreza y otra que la quiera sacar. Pero para ir a su pregunta puntualmente, Ángela, es sí, digamos, mucho se dice, es que el gobierno no cumplió. Primero, hay varias cosas. Aquí lo que no se ha revisado es que los planteamientos que le hicieron al país sobre la base de todos los mecanismos del Acuerdo de La Habana, unos funcionaron, pero otros fracasaron, senador Cepeda. Unos funcionaron y otros lo defraudaron, como sucedió con los cabecillas que inclusive les dejaron esperando a ustedes sentarse en la curul. Ustedes les dieron todas las condiciones a un hombre como Iván Márquez. ¿Y hoy qué está sucediendo con Iván Márquez? Es un cabecilla de las disidencias de las FARC. ¿Qué le faltó a Iván Márquez? Tenía todas las condiciones de seguridad, toda la estabilidad política, todas las garantías para acceder a la JEP, como lo están haciendo otros más. Yo tengo reparos, pero ahí están. Y entonces ahorita nos van a venir a decir que otra vez Iván Márquez cabecilla, perdonado en la UP en los años 80, 90, usted conoce muy bien esa historia, perdonado detrás del Acuerdo de La Habana, usted conoce perfectamente bien esa historia, vuelve y defrauda, vuelve a las armas, y ahorita van a abrirle la puerta nuevamente a quien defraudó en 2 ocasiones acuerdos de paz. Entonces la responsabilidad no es solamente señalando gobiernos, sin importar el nombre, sino también de la responsabilidad de quienes han utilizado las armas y retornan a ellas.
Señor Cadavid, en ese sentido, ¿qué tanto se está jugando desde la oposición su punto de vista? Gustavo Petro, su capital político con estos diálogos, mientras que busca cumplir esta promesa grandísima de paz total en Colombia. Además de este nuevo diálogo, pues que estará inevitablemente vinculado a su promesa de implementar en su totalidad los acuerdos de paz con la hoy exguerrilla de las FARC que se efectuaron en 2016 y por los cuales también ha habido muchísimos roces con su partido y acusaciones de que no se implementaron, que no se hizo una acción adecuada con estos acuerdos y este caminar hacia la paz que se anunció en el 2016. Bueno, Ángela, cuando se le pregunta a muchos de los desmovilizados o al propio gobierno si se ha cumplido, si se han establecido, como lo decía ahorita, seguramente con margen de error, como todos los procesos de desmovilización. Colombia viene asistiendo a procesos de desmovilizaciones desde los años 90, el M-19, el cual hizo parte de Gustavo Petro, el presidente de la República, el EPL, todo eso en los años 90. ELN también lo hizo parcialmente, FARC, muchos de ellos, AUC. Por tanto, esto es un proceso que el país tendría que aprender a corregir cada vez que se intente hacer. Lo que no nos pueden venir a decir es que, mire, hay noticias desde los años 90 como si fueran la foto de hoy. El ELN se aproxima a negociación y cada vez van ganando más espacio, más tiempo. Es que el reproche de nosotros no es porque no queramos que haya un ambiente de cese de hostilidades en el país o de cese de la violencia, para decirlo en mejores términos, sino de corregir los caminos para que esto no se convierta en un círculo vicioso en donde utilizan las armas, se desmovilizan, acceden al poder político y en cuestión de 2 o 3 años están volviendo a delinquir. No es una opinión mía solamente, son los hechos y ahí están demostrados con cabecillas como Santrich, Iván Márquez y tantos otros más, que estuvieron en La Habana con usted, senador Cepeda, y luego retornaron a la violencia y usted sabe que eso fue así. Senador Cepeda, la misma pregunta, ¿qué tanto se está jugando Gustavo Petro, su capital político, con estas apuestas que está haciendo por la paz total? Sobre todo después de que se han conocido ya en el país cómo quedan conformados los partidos, cuáles se alinean con el gobierno, cuáles se alinean con la oposición. Y pues claro, en este momento la presidencia, digamos, tiene o goza de una mayoría también en el legislativo, pero pues esto puede cambiar en cualquier momento si no se cumplen todas estas expectativas. No, trabajar por la paz es un imperativo ético, no es un cálculo político. Y fracasar buscando la paz creo que es noble, creo que hay que hacer la apuesta que se está haciendo. Nosotros no hemos sostenido que el Centro Democrático no quiera encontrarle una solución al conflicto o que esté por la pobreza en las zonas rurales. Lo que hacemos es una invitación a discutir realmente esos temas. El problema no radica en que se haya implementado excesivamente el acuerdo de paz de 2016. No se hizo la reforma agraria que está prevista en ese acuerdo. No se resolvió por la vía de la sustitución de cultivos la situación de centenares de miles de campesinos que siembran hoy coca en Colombia. Así que el acuerdo no se ha implementado debidamente. Y en eso tienen responsabilidad quienes han tenido funciones de gobierno. Así que en este gobierno vamos a buscar la implementación plena e integral de ese acuerdo y mediante esa implementación evitar que sigan ocurriendo en muchas zonas del país deserciones a la paz o reproducción de grupos armados ilegales. Es en las condiciones en las que no hay una política social, en las que la única solución es hacer que haga presencia las instituciones militares, el ejército, y que se incentive la violencia y no responder al problema de los jóvenes en las zonas rurales, de las poblaciones que viven en la miseria, que pues encuentra su caldo de cultivo el recrudecimiento del conflicto armado. Y ese es el problema que invitamos a dialogar y a encontrarle solución a todas las fuerzas políticas del país. Senador Cepeda, ¿cuáles son las líneas rojas del gobierno colombiano para evitar otro escenario, por ejemplo, de disidencias, que es lo que estamos viviendo hoy, o de un fracaso total como pasó en los 90 con la zona de distensión del Caguán? Pues aquí se trata también de aprender las lecciones del pasado. Las líneas rojas consisten o la principal línea roja es que si el Estado se compromete
a llevar a cabo unos cambios en un acuerdo de paz, no puede dejar de cumplirlos. Es la palabra del Estado la que está empeñada. Y solamente cuando se cumplen los acuerdos de paz, cuando se realizan las transformaciones sociales, se podrá tener éxito en este camino. Aquí no es simplemente una cuestión de quién tiene más fortaleza en una mesa de conversaciones, sino si el Estado puede responder en solucionar los problemas sociales y económicos de la población. Bien, y representante Cadavid, ustedes como oposición pues tienen todo el derecho y además tienen la obligación de, en cierta manera, fiscalizar lo que va a suceder, porque esto está sucediendo. Se está anunciando y se están moviendo las cosas muy rápidamente. Ni siquiera hemos llegado a 2 meses del gobierno de Gustavo Petro y ya estamos hablando de retomar diálogos no solo con el ELN, sino también con otros grupos delincuenciales. ¿Cuáles son esas líneas rojas que ustedes establecen para ejercer su labor como oposición? Ángela, lo primero por decir es que aquí todos los gestos los ha tenido es el gobierno sin ninguna respuesta por parte del ELN. No habían pasado 7 días de la posesión del presidente Petro, cuando ya estaba un avión en Cuba, creo, además que con la presencia del senador Cepeda. Ya había órdenes de levantamiento, de órdenes de captura y extradición. Todos los gestos han sido del gobierno, ninguno se ha recibido del ELN, por lo menos no lo conocen ni lo ha recibido el país. Y la primera línea roja es esa, que la condescendencia total no sea por parte de la institucionalidad mientras los grupos armados navegan y avanzan a sus anchas. Y lo segundo, por supuesto, es que nosotros no estaríamos de acuerdo en que se vuelva a negociar la institucionalidad, en que la vía armada permita o tenga como consecuencia final el acceso al poder político directo, sin haber pasado por una justicia o una sanción, como hoy sucede con las FARC. Vamos para 7 años, 0 sanciones y van para 2 periodos en el Congreso de la República. Yo creo que tiene que haber equivalencia. De lo contrario, para el país será muy duro entender que la vía para acceder al poder político son las armas, mientras que los ciudadanos de bien simplemente se tienen que quedar conformes con lo que vayan viendo que pasa al frente. Ese no puede ser el círculo vicioso en que metan a Colombia, porque de lo contrario vamos a terminar es con un incentivo perverso para que en los próximos 4 o 5 años ya sea otro grupo el que diga también me siento, pero me dan el poder político. Muy bien, estamos llegando ya al final de este programa y vamos a dar paso a las conclusiones. Antes y muy rápidamente, senador Cepeda, le quiero preguntar, usted estuvo en la delegación que visitó Cuba, ¿para cuándo podríamos tener una noticia del inicio de los diálogos? Esperamos que sea lo más pronto posible. Y no es cierto que no estén existiendo contraprestaciones. El ELN ha dejado varias personas que tenían su poder en este mes y ha comenzado a trabajar seriamente para poder reiniciar las conversaciones. Creo que eso es mucho más de lo que puede decir el gobierno o lo que pudo decir el gobierno del expresidente Duque, repito, bajo cuyo mandato el ELN se fortaleció y adquirió más capacidad de destrucción. Muy bien, me queda claro. Y ahora, pues, señor Cadavid, por favor, su conclusión, negociaciones con el ELN, sí, no, y ¿por qué? No, por supuesto, nosotros tenemos siempre apertura y la hemos tenido a que existan los diálogos, pero no con una concesión total por parte del Estado, y en eso nosotros estaremos vigilantes, denunciantes ante la comunidad internacional y con el ánimo de que se corrijan y los planteamientos no sean para llevar a unos nuevos fracasos. Esa es nuestra intención, nuestro propósito, y por supuesto que en este país todos queremos la paz. Eso no es discurso exclusivo de algunos sectores políticos. Bien, y señor Cepeda, ya para el cierre, me queda debiendo la respuesta del cuándo y por favor sus conclusiones. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. No le podría dar una fecha, pero espero que sea muy pronto. Mi conclusión es que el único fracaso posible en Colombia es seguir insistiendo en una vía que ha llevado a 60 años de conflicto armado y a 10 millones de víctimas como resultado de la confrontación armada. La única vía para resolver esa situación histórica es la paz y la búsqueda de la negociación, obviamente con dignidad y con severidad también cuando se requiere, pero buscando que esa sea la vía principal.
Pues gracias a los dos por estar en el debate de France 24. Este es un tema al que le queda muchísima tela por cortar, sobre todo mucho gobierno por transcurrir. Así que lo cierto es que aquí hay una nueva fórmula que se está probando y estaremos aquí para reportar cómo se desarrolla. Muchas gracias también a nuestros televidentes por estar una vez más con nosotros y sigan en France 24.